¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. Y dale con eso. Esta vez, mi hermosa gente, estamos con un videito. Como ya saben, en los anteriores videos donde hice el despertar de chinches y el despertar de diente gigante, pues les indicaba de que mi objetivo es sacar los 3 tipos de despertares de hormigas free to play que puedes conseguir dentro del laberinto. Lo que hoy vamos a ver, gentita, es el siguiente despertar básicamente. Más o menos te tardas, si es que estás quedando en el top 200 del laberinto, pues te tardas más o menos un despertar cada mes siendo free to play. Dependiendo de las hormigas especiales que vayas teniendo, sea buenas o malas, subirlas sí o sí para quedar en un mejor nivel y puedas sacar más despertares, que es lo más importante. Así que si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto, familia, estamos en el hormiguerito y vamos a ir a verificar dentro de la tienda del laberinto subterráneo. Ya saben que ya por fin tengo el total de despertares. Básicamente me quedé a un poquito de sacarlo la anterior semana, solo que me retrasé. ¿Por qué razón? Porque en una semana no quedé dentro del top 200. Y cuando no quedas dentro del top 200, pues te retrasas con podríamos decir con unas poquitas caracolas de torre, que es lo malo. Entonces siempre deben priorizar eso, gente. Hoy le toca el despertar a muerte. Entonces vamos a comprar el despertar de muerte, perfecto. Y vamos a ir a la hormiga de la muerte. Y perfecto, ya nos dice que podemos activarla. Entonces lo que vamos a darle es en desbloquear. Ojo, si nosotros sacamos otro despertar dentro de la galería de los despertares, eso sí hay que tener en cuenta. Nosotros vemos de que con el siguiente despertar vamos a subir el nivel 3. Y en la galería vamos a recibir estas bonificaciones adicionales más. Hasta ahorita las bonificaciones son estas las que tenemos. Entonces van a aumentar más si pasamos al nivel 3. Entonces vamos a sacar el despertar de muerte. Le vamos a dar. Perfecto. Y le vamos a desbloquear. Perfecto. Ya le dimos. Nos dan estos beneficios como nos dice aquí. La galería ya ha subido a nivel 3. Eso es lo importante. Vamos al despertar. Y lo que vamos a hacer es, por lo general, yo siempre gasto todas las proteínas de las mejoras en el despertar. ¿Listo? Entonces pasamos al nivel 1, al 2. Si vamos hasta el 3. Vamos al 4. Al 5, vamos al 6, al 7, al 8, al 9, perfecto. Yo estimo que vamos a estar llegando hasta el nivel 12 o 13, más o menos, por la cantidad de proteínas que hemos farmeado. Nivel 12, listo, llegamos hasta el 12. Más o menos hacía la estimación del 12 al 13 llegábamos y listo, llegamos hasta el 12. Perfecto, entonces el tema es que ya tenemos los 3 despertares free to play, porque obviamente ya saben que pueden sacarse 5 despertares, pero los otros despertares son para hormigas que son de paga. Obviamente necesitas invertir dinero para sacar esas hormigas. Una es la hormiga panda y la otra es la hormiga proata. Y básicamente esas hormigas son pay to win. Entonces son un poco complicaditas sacarlas. Tienen que darse cuenta de que tienes que tener una capital o una inversión para la hormiga, porque tienes que sacar varias corazas de esa misma hormiga para llevarla hasta su máximo potencial. Entonces, por ahora, dentro de la tienda del laberinto podemos sacar las cositas free to play. Aquí vemos el de la hormiga panda, pero panda, ya saben, es un poquito más de inversión. Yo no recomiendo, pero bueno, los que ya hayan sacado pueden aprovechar y seguir sacando y seguir subiendo la galería. Por ejemplo, ahorita la galería ya debe estar en nivel 3 para verificar esto. Vamos a la galería, perfecto, está en nivel 3 y ya nos da estas bonificaciones. Significa que si desbloqueamos otro despertar, nos va a llevar a nivel 4 y nos va a dar más bonificaciones aún. Nos va a dar 8% más de vida. ¿Listo? Entonces van a seguir stackeándose, me imagino, estas bonificaciones que tienes hasta ahorita. Por ahora ya saqué el de muerte. El de muerte me va a servir más para atacar al pangolín. Obviamente ya saben que soy transportadoras y no es que me sirva de gran medida. Conforme pase el tiempo, ya hasta que maximice las transportadoras, iré por tiradoras y así sucesivamente. Pero por ahora, muerte solo me va a ayudar en pangolín. ¿Listo? Más adelante creo que me va a ayudar en más daño. Pero ahorita, lo que yo les recomiendo, gentita, es que vayan sacando los despertares que puedan. No soy de los que promueven los despertares, porque ya saben que los despertares, por decirte, si quieres sacar el del despertar, vamos acá, comprobar ahora.
Si quieres promover el despertar, por ejemplo, promover este despertar, necesitas otro despertar del mismo tipo de hormiga. Entonces, imagínate, del 50% que te dice aquí, va a aumentar solo un 20% más el daño elevado de esta hormiga. En este caso, de la habilidad. Por ejemplo, cada hormiga que tenga los despertares tienen diferentes bonificaciones. Por ejemplo, Chinches Asesinas, si yo lo subo, más o menos me dice que me va a dar en la promoción, si yo promuevo, por ejemplo, aquí me va a dar más probabilidad de que pueda activar habilidades Chinches Asesinas y también un poco más de daño en habilidad, pero por solo promover, solo me sube un 1% en cada estadística. Si se dan cuenta, es una barbaridad. Y lo que cuesta farmear los despertares, pues te cuesta demasiado, ¿no? Entonces, ahorita ya saqué los 3 tipos de despertares. El de Chinches, el de que aquí vemos que dice Colmillo del Terror, que es la hormiga de la muerte, y Diente de Sierra Afilado, que es la hormiga diente gigante. Entonces son estos 3 despertares que tengo actualmente. Yo diría de aquí en adelante, ahora sí, como ya tenemos los despertares que podemos sacar, los free to play, y estos de abajo obviamente no podemos sacarlos porque son pay to win lastimosamente. Entonces estos sí que son free to play, podemos mejorarlos. Listo, ahora sí, si tú eres transportadoras, lo que te toca ya de aquí en adelante es seguir mejorando, promoviendo más que cualquier cosa. Y ahora sí, teniendo lo básico ya desbloqueado todo, lo que voy a hacer de aquí en adelante es ir a promover nada más y seguir promoviendo hasta lo que más pueda, hasta que saquen otros despertares de otras hormigas, porque te beneficia por la galería que les digo. Te dan bonificaciones y no son tan malas, así que pueden aprovecharlas, gentita. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver el siguiente despertar, ya tengo 3 en total. Me demoré obviamente un despertar por cada mes, entonces más o menos se pueden hacer el cálculo. De aquí más adelante voy a seguir mejorando hormigas, sean buenas o malas, porque te van a ayudar en el laberinto, que es lo más importante. Así que sin más que decir, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.